especial a todos los que nos acompañan en el día de hoy en esta transmisión. Como saben muchas personas que han venido oyéndonos en anteriores ediciones, hemos venido trabajando el tema de la historia de América Latina y en particular hemos comenzado con el descubrimiento y la conquista de América. En el día de hoy vamos a trabajar un poco el tema de la cristianización de América Latina. Como todos sabemos, el único continente, o subcontinente mejor, desde el río Bravo hasta la Patagonia, que se confiesa católico, es decir, que sus habitantes dicen ser católicos, es América Latina. Incluido Brasil, por supuesto, que también fue colonizado por una potencia católica y que también sus habitantes confiesan o manifiestan ser pertenecer a la Iglesia Católica. A pesar de que, como sabemos, ha habido un crecimiento muy notable en los últimos años de las corrientes protestantes que, como se sabe, apoyaron al señor Bolsonaro como candidato presidencial y pues ha sido obviamente un fenómeno nuevo en la historia política de Brasil. Pero en general los brasileños, la mayoría, se manifiestan o se confiesan católicos. Bien, la gran pregunta que hay que hacer aquí es si ese proceso de cristianización, es decir, un proceso mediante el cual nuestros indígenas abandonaron sus creencias religiosas tradicionales, abandonaron sus ritos y adoptaron la religión de los conquistadores, si ese proceso fue o no voluntario, o si por el contrario fue la violencia de los conquistadores, la imposición violenta, la que llevó a nuestros indígenas a adoptar el cristianismo. Habría que mirar desde el punto de vista histórico la posición intermedia posiblemente entre muchos indígenas que adoptaron voluntariamente el cristianismo y una buena parte, sin duda alguna, que fue llevado o violentamente y arbitrariamente a adoptar el cristianismo. Los datos históricos dan para una cosa y dan para otra. Ya lo vamos a ver en esta exposición. Como sabemos, la conquista de América tuvo dos objetivos fundamentales. Por un lado, la obtención de oro y plata para facilitar las transacciones y el tráfico comercial que estaba creciendo en Europa. Y por el otro lado, la conversión de los habitantes de estos territorios, de los indígenas nuestros, a la religión católica. Ese era por lo menos el propósito manifestado por los reyes católicos y en particular por Isabel la Católica, que consideraba que Dios había favorecido a España con una conquista enorme de un territorio enorme para convertirlo al cristianismo. Pues incluso se habla de un mito, hasta cierto punto, que está ligado al nombre del descubridor de Cristóbal Colón, Cristóforo Colombo. Cristóforo, del latín Cristo ferre, el que lleva a Cristo, es el nombre de Cristóbal. Y Colombo, que seguramente se asocia con el Espíritu Santo y algo así. De manera que incluso simbólicamente la reina Isabel veía en Colón un enviado de Dios para este propósito de conversión de los habitantes de América. Pero como decíamos también en capítulos anteriores, estos dos objetivos eran contradictorios, porque por un lado obtener oro y plata y otras riquezas significaba expoliar a los indígenas, sacrificarlos, matándolos como ocurrió en muchas ocasiones, torturándolos para que dijeran dónde estaba el oro y los tesoros escondidos y obviamente esclavizándolos.
que fue el primer proceso y primer periodo de la conquista, fue la esclavización de los indígenas americanos. Esos propósitos pues iniciales se contradecían, como quedó muy claro en el caso de Francisco Pizarro. En algún momento algún clérigo le señaló a Pizarro que esos atropellos y el maltrato a los indígenas pues era contrario a los propósitos de la reina católica, de Isabel, y la respuesta de Pizarro fue contundente. Le responde al clérigo, le dice: yo no vine a evangelizar, yo vine a hacerme rico. Y ahí está realmente la contradicción entre unos propósitos económicos y un propósito supuestamente espiritual de conversión de los habitantes de estos territorios. El proyecto general de construir en América un imperio católico, que fue el propósito, repito, de los reyes españoles y de la corona española en general, pues era un proyecto hasta cierto punto contrario a toda una tradición de lo que han sido a lo largo de la historia los imperios. Los antiguos imperios, el persa, el parto, el romano, etc., conservaban las culturas, las tradiciones, la religión de los súbditos conquistados y sometidos al imperio. Es decir, había una tolerancia religiosa. Incluso el Imperio Otomano, contemporáneo del Imperio Español, también fue un imperio tolerante, un imperio que permitió todos los cultos y todas las religiones y no trató por ningún medio de imponer la religión musulmana. El único imperio, pues, de la historia, al parecer, que quiso borrar de plano las costumbres bárbaras, seguramente, como la antropofagia y los sacrificios humanos, lo cual tendría cierta lógica, pero también quiso acabar con otras costumbres de los indígenas y que quiso desde luego borrar sus antiguas religiones y sus prácticas rituales. Esa es una realidad. Entonces el imperio español es un poco distinto a los otros imperios y a los imperios que siguieron, porque el imperio británico o el imperio holandés o incluso el imperio francés no tuvieron el propósito de evangelizar a los súbditos de esos imperios. 12 investigadores de la Universidad de Nueva York, Jane Burbach y Frederick Cooper, han señalado en un libro muy famoso que se llama Imperios y que busca hacer una nueva visión de la historia universal, que el concepto de imperios presupone distintos pueblos que conforman el imperio y que se les respetarán sus tradiciones, sus costumbres, su religión y deberán ser gobernados en forma distinta por la clase dominante del imperio. Bien, en teoría pues la corona española, que buscó la evangelización de los indígenas, pretendió que esta fuera en lo posible una evangelización y una conversión al cristianismo voluntaria. ¿Lo fue? Esa es la gran pregunta que vamos a tratar de resolver el día de hoy. Bien, hemos querido, por las dificultades enormes de ver casos particulares, la Nueva España, o sea, México, Perú, Centroamérica, la Nueva Granada, Argentina, etc., hemos querido tomar como caso ejemplar y notable el caso de México, es decir, de la Nueva España, que fue el nombre que tuvo México después de la conquista de Hernán Cortés. Terminada la conquista, terminada la toma de Tenochtitlán por Cortés y dominados los aztecas, los mexicas, 3 años después llegan los primeros clérigos, 12 frailes franciscanos
que los llaman los 12 apóstoles, que llegan a México con un enorme entusiasmo de los habitantes que habían allí, los pocos españoles que habían ahí, los reciben con gran alborozo y que llegan pues con la misión evangelizadora. Los agentes de la transición de los antiguos cultos religiosos a la nueva religión, los agentes que van a provocar eso pues son los clérigos. Básicamente las órdenes religiosas, comenzando por franciscanos, dominicos, agustinos y mucho más tarde los jesuitas. Durante estos primeros años, esos 12 apóstoles, como se les llamó, no van a tener conversiones. Es decir, su prédica es prácticamente inane, no produce ningún resultado. Entonces estos curas deciden, los franciscanos, deciden tomar a los hijos de los caciques, a los hijos indígenas y comenzar con ellos la evangelización. Estos niños son arrancados a sus familias indígenas a la brava, a la fuerza, y obtienen para eso el apoyo de Cortés, que como dicen las crónicas, los indígenas sentían pavor y terror ante Cortés. Entonces se les obliga a entregar sus hijos. Hay un proceso entonces de evangelización con estos niños y jóvenes que terminan fanatizándolos, y con esos niños los clérigos franciscanos van a destruir los templos aztecas que hasta ese momento estaban todavía en pie. Hay que decir, entre otras cosas, que después de la conquista algunos indígenas trataron de reconstruir los templos que Cortés había destruido. Pues no, ahora los clérigos franciscanos, con el apoyo de sus neófitos jóvenes indígenas, van a destruir los templos que quedaban. Pero no se producen conversiones tampoco. Entonces, los franciscanos le piden a Cortés medidas estrictas para evitar que los aztecas, los mexicas, sigan practicando en secreto, en forma reservada, sus antiguos cultos. Y entonces Cortés va a imponer la pena de muerte a todo indígena que siga practicando los cultos tradicionales ancestrales de los mexicas. Es así como ejecuta a 3 nobles de Tlaxcala, nada más que eran sus aliados, los que le habían ayudado a la conquista de Tenochtitlán y a aplastar al imperio azteca. 3 caciques importantes son ahorcados, 5 más, se dice que otros 5, y una indígena también sufren la misma suerte. Son ahorcados unos y quemados vivos otros. Bernardino de Sahagún, del cual ya habíamos hablado, que escribe una obra importantísima que se llamó Historia General de las Cosas de la Nueva España, una obra etnográfica maravillosa, como ya lo mencionamos, y en la cual manifiesta su inconformidad con la violencia y con el terror que practican los españoles. Habla de una reunión en la cual los jefes indígenas y sus sacerdotes se reúnen con los clérigos, los frailes franciscanos, para discutir sobre su conversión a la religión católica. Después de esa reunión, en la cual supuestamente los indígenas pueden expresarse libremente sobre su voluntad o no de hacerse católicos, dice Sahagún que decidieron convertirse. Este relato es un relato dudoso, por lo menos, porque se produce 40 años después de que supuestamente hubiera ocurrido esta famosa reunión. Lo cierto es que a partir del año 1529-1530 comienza una conversión masiva de indígenas. Se habla de 6 o 8 millones de
indígenas del centro de México que se convierten a la religión católica. Deben ser bautizados. Entonces 6, 8 millones, se habla de la fatiga de los curas bautizando, echándoles el agua, etc. Entonces se adopta un sistema de bautizos masivos, en los cuales simplemente con unos 2 indígenas, unos 3 indígenas, se les echa el agua, el crisma, etc. y se supone que los demás quedan bautizados. Como hay una serie de críticas de otros clérigos sobre ese tipo de procedimientos bautismales, se acude a Roma y el Papa Pablo III autorizó esos bautismos masivos, que estaba bien. Bien, ¿cómo explicar estas conversiones masivas de un momento a otro? Pues hay varias hipótesis posibles. En primer lugar, hay desde luego una pérdida de la fe por parte de los indígenas en sus antiguos dioses. Estos dioses habían sido derrotados por un dios más poderoso, el dios cristiano. Se habla de la muerte de los dioses indígenas. Y decían entonces a los frailes, los sabios aztecas, dejadnos ya morir, dejadnos ya perecer, puesto que nuestros dioses han muerto. Entonces hay una situación, digamos, de desconcierto, de pérdida de la fe en las antiguas creencias religiosas por parte de buena parte de los indígenas después de haber sido vencidos y derrotados por los españoles. Durante 10 años, después de la destrucción de Tenochtitlán, miles de indios habían sido esclavizados, marcados en el rostro con hierro al rojo vivo. Esa marca con hierro, como animales, se llamaba carimbar. Y carimbar viene del portugués, carimbo. Estos indios no solamente sufren la esclavitud, sino que habían sido despojados de sus bienes, de sus esposas, de sus hijos. Todos estos atropellos, esta barbarie, es denunciada por el primer obispo de México, que es Juan de Zumárraga. Igualmente es denunciados estos hechos por un obispo que será obispo de Michoacán, un clérigo con formación erasmista, es decir, era un seguidor de Erasmo de Róterdam, que es un humanista. Hay que tener en cuenta que Erasmo de Róterdam había sido condenado por la Iglesia, sus obras habían pasado al índice. Eso todavía no había ocurrido todavía cuando Vasco de Quiroga llega a México siendo erasmista y se opone a todas estas barbaridades que cometen los españoles. Los indígenas del centro de México, sumergidos en la desesperación material y moral, se dieron cuenta de que se abría una perspectiva de mejoramiento de su situación que les ofrecían los frailes, claro, en forma autoritaria, pero en cierta medida fraterna y más humana. Eso también los atrae a los indígenas. Hay también crónicas que hablan de que los indígenas se sienten muy impresionados por la mística de estos primeros frailes que llegan a América, imbuidos en una idea de evangelización, por supuesto, que viven modestamente, humildemente. Eso tiene un impacto grande que contrasta con la codicia y la ambición de los conquistadores españoles. Entonces también puede haber un ejemplo allí que conmueve o que lleva a los indígenas a buscar en los frailes un destino distinto que se les ofrece si se convierten al catolicismo. Y bueno, existe el famoso mito de la Virgen de Guadalupe. Se piensa que
con esa aparición de la Virgen a un indígena que se le aparece, que le pide que construya su templo, etcétera, en el famoso Tepeyac, que luego aparece hablando con el obispo Zumárraga para decirle que la Virgen ha pedido que se le haga un templo en ese sitio. Esa imagen de un indio que recibe el privilegio de encontrarse con la Virgen, parecería, y eso es lo que creen algunos, que tuvo un efecto propagandístico, por supuesto, que lleva a los indígenas a la conversión. Pero realmente el problema de la Virgen de Guadalupe tiene muchos bemoles. ¿Por qué? Porque los frailes que existieron contemporáneamente con la aparición de la Virgen, la supuesta aparición, nunca hablan de eso. Hay un silencio total de los frailes que eran contemporáneos con la famosa aparición de la Virgen al indio Juan Diego. El obispo Zumárraga, que supuestamente fue el que recibió a Juan Diego para que se construyera la iglesia o la catedral hoy de la Virgen de Guadalupe, el obispo Zumárraga nunca habló jamás de esa famosa aparición ni del indio Juan Diego. Esto es una tradición muy posterior, al parecer. Entonces, diríamos que no es claro que el fenómeno de Guadalupe haya influido en estas primeras conversiones, por lo menos. Habrá influido en otras posteriores, ya muchos años después, cuando se creó el mito de la aparición. Fray Alonso de la Veracruz, que es el autor de la primera obra filosófica que se escribe en América y que había sido nombrado por Francisco de Vitoria para que inaugurara la primera universidad en México, a solicitud de Carlos V. En su discurso inaugural como rector de la Universidad de México, va a refutar la afirmación de que la conversión de los indígenas había sido por razón del convencimiento a propósito del carácter pacífico de la religión católica. Él niega totalmente que esa había sido que había habido voluntariedad allí por razón de la superioridad y por razón del carácter pacífico de la religión. Y dice él, esta conversión operó gracias al temor que producían los conquistadores y en particular Cortés, por supuesto. Simultáneamente, Fray Alonso de Veracruz, que como digo fue el primer autor de una obra filosófica en América, señala una serie de cuestionamientos en su discurso inaugural. Por ejemplo, si era lícito que los indios, siendo dueños de sus tierras, hubieran sido despojados de ellas por los españoles, o si el tributo que los indígenas tenían que pagar a la corona era un tributo lícito, etc. Y más de 11 cuestionamientos que este fraile hace en el acto inaugural de la universidad. Pero donde realmente vamos a encontrar una violencia desmedida va a ser en el proceso de extirpación de las idolatrías y de las creencias supersticiosas de los indígenas. Se va a producir una psicosis persecutoria contra los indígenas que se sospecha, se cree que han mantenido sus ritos y sus creencias, que siguen yendo a los sitios sagrados o que siguen haciendo sacrificios humanos en el caso de los mexicas, etc. De tal manera que esta campaña contra la idolatría va a tener varios momentos dramáticos. En primer lugar, tenemos la figura del famoso obispo Juan de Zumárraga, primer obispo de México, que, como hemos visto, se opuso a la violencia, a las torturas, a la esclavización de los indígenas, hecha por dos oidores famosos
Guzmán y Delgadillo, que lo obligan a ir a España a responder supuestamente por abusos de autoridad, etc. Pero cuando regresa, lo nombra el rey inquisidor en la Ciudad de México. Y va a iniciar 183 procesos contra españoles, por supuesto, idólatras, perjuros, que practican el concubinato, etc., pero también contra los indígenas. Y va a aparecer el caso muy famoso del indígena Carlos Ometeotsin, que era hijo de un cacique de Texcoco, otro aliado que había sido de Cortés. Se le acusa de idolatría, se le acusa de practicar sacrificios humanos y se le acusa de apostasía, es decir, había sido cristianizado y había abandonado las creencias cristianas. Se le procesa y se le quema vivo. Esa quema de este indígena causa conmoción en la corte española y Carlos V, a raíz de este hecho, va a prohibir en absoluto que los indígenas puedan ser procesados por la Inquisición. De manera que la Inquisición, a partir de este momento, nunca podrá procesar a los indígenas por ningún motivo. Se entiende que los indígenas son conversos, que no conocen suficientemente la religión, máxime cuando han sido convertidos en masa en una forma tan superficial, y que por consiguiente pueden cometer errores en sus creencias, por lo tanto no pueden ser objeto de la Inquisición. Zumárraga es un personaje contradictorio, supremamente contradictorio. Después de haber defendido a los indios, termina quemando a un indígena, termina procesando a varios de ellos también en la Inquisición. Y es un hombre culto, es un hombre que trae la primera imprenta a México. Es el hombre que va a fundar el famoso Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, que va a ser el origen de la actual universidad, la UNAM de México, que es una de las primeras universidades del mundo y de las primeras universidades de América Latina. Surgen de este Colegio de Santa Cruz, fundado por Zumárraga. Zumárraga va a fundar su sede obispal en donde anteriormente estaba el templo de Tezcatlipoca, que era el dios de las profundidades, de los infiernos, para usar el término nuestro. Ahí en ese sitio construye él su palacio arzobispal. Como van a ser los dominicos en Cusco, que construyen su convento y su iglesia en el famoso templo de Caricancha, que era el templo del sol, ¿no? Todo esto es para borrar con estas construcciones en los sitios sagrados, borrar el recuerdo de las antiguas religiones indígenas. Bueno, y por último, el hecho más trágico, sin duda alguna, de la violencia represiva para extirpar las antiguas creencias, que es el famoso atentado cultural, que hay que llamarlo así, del franciscano Diego de Landa. Este señor en Yucatán va a crear su propia Inquisición, sin autorización de nadie. Él considera que los indígenas que se han convertido siguen siendo idólatras,
siguen practicando sus cultos en forma clandestina, etc. Y comienza a tomar presos a los indígenas, a torturarlos, a azotarlos, etc. Pero lo peor va a ocurrir el 12 de julio de 1562. En la noche del 12 de julio, esto lo relata Germán Arceniegas, historiador colombiano, en la noche del 12 de julio de 1562, una hoguera ilumina las oscuras calles de Maní, Yucatán. Aquel fuego era alimentado con algunos objetos sagrados y sobre todo con 40 códices de los mayas que explicaban toda la vida y la historia de esa cultura. Tras la quema, muchos indígenas se suicidaron. De esos códices que mantenían los conocimientos matemáticos y la cultura de los mayas, de esos códices no se salvaron sino 3 códices que están hoy en París, Madrid y en Dresde, y llevan los nombres de esas ciudades donde están. El cura Landa fue procesado en Madrid por estos crímenes, pero no fue condenado. Y después, arrepentido, produce una obra en la cual trata de hacer la historia de la cultura maya. Los historiadores han considerado que esa obra es imprecisa, es errónea, no es auténticamente la historia de la cultura maya. En conclusión, pues, podríamos decir que el proceso de cristianización fue un proceso en algún momento voluntario, porque los indígenas, aplastados por la derrota, sometidos a la esclavización, perdiendo sus creencias religiosas frente a un Dios más poderoso, como ellos lo alcanzaron a percibir, pues vieron que de pronto en la conversión su situación iba a mejorar, por un lado. Por el otro lado, sin duda alguna, la violencia operó también, el temor y el terror, como hemos visto aquí a propósito de las acciones de Cortés para favorecer la evangelización, y el terror y la violencia más inusitados en el caso de la persecución a las creencias idolátricas y las llamadas supersticiones. Esto que hemos dicho de violencia en España, en la Nueva España y en México, ocurrió prácticamente en todas partes. En el Perú hemos visto al inquisidor Albornoz en el famoso libro de Felipe Guamán Poma, las torturas que cometió, y él mismo, Guamán Poma, era el asesor de este inquisidor, de este corregidor inquisidor. Y en la Nueva Granada lo mismo, los relatos son exactamente lo mismo: torturas, azotes, cárceles para los indígenas que supuestamente volvían a sus antiguas creencias religiosas. Bien, el proceso pues de cristianización no fue un proceso fácil, ni un proceso totalmente pacífico ni voluntario como algunos han creído o han postulado. Fue un proceso que tuvo elementos de violencia y de barbarie notables. Muchísimas gracias por su compañía y los espero en una próxima ocasión.